Buenos días, tardes o noches a la hora que estén viendo este video. Bienvenidos a Investigación en Electromovilidad y Almacenamiento de Energía, un programa vinculado entre el Instituto Politécnico Nacional y México Energía que Mueve. Hoy, en este capítulo 10 de la temporada 3 de IEAE, jueves 23 de noviembre, platicaremos de la cogeneración de energía térmica y eléctrica con basura. Y entre las fuentes renovables que platicamos hace 15 días, por cierto, si se dan cuenta, últimamente he estado grabando cada 15 días y no cada semana. En el episodio de resultados de la tercera temporada explicaré el por qué este cambio de cada semana a 15 días. Entonces hablábamos de que hace 15 días decíamos que una de las fuentes renovables de energía se hablaba de los residuos sólidos, de la biomasa, de la basura que finalmente nosotros estamos generando como seres humanos día con día. Entonces, el contenido de este capítulo es procesos biológicos para obtener energía eléctrica con basura, acorde a la definición que está en la Real Academia Española. Basura, todo aquello que tiene que ver con el ser humano que barre, que a la hora de que el ser humano necesita usar esos desperdicios, o más bien esos ya son desperdicios y que ya no el ser humano tuvo interacción con él y lo tiene que mover. Esa es la definición de basura. Entonces, necesitamos entender que hay procesos biológicos para obtener energía eléctrica con esa basura. Ahora, de la basura, pues hay clasificaciones, una de las cuales tiene que ver con los residuos sólidos urbanos, RSU, otra es residuos peligrosos, etcétera. Pero de la clasificación de la basura, una en especial es que son los residuos sólidos urbanos, vaya la referencia, pues es donde el ser humano habita y que en su vivir diario genera esos residuos. Entonces, esos residuos podemos gasificarlos y obtener energía eléctrica. O podemos incinerarlos y obtener energía eléctrica, que son los otros dos puntos que platicaremos el día de hoy. El cuarto punto es la cantidad de basura que se genera en México y el contenido energético de la basura como quinto punto. Bueno, en cuanto al primer punto, que son los procesos biológicos para obtener energía eléctrica con basura, tenemos que hay de dos tipos. Uno, que es la energía eléctrica con estiércol, la caca, de cualquier animal, desde humano, pero obviamente principalmente lo relacionado a las granjas productoras de carne, ya sea de cochino, de res, de borrego, como la de pollo. Como la producción masiva de carne se va más a la parte de res y de cerdo, la de res porque además tiene que ver con obtener leche de vacas, y la de cerdo porque es una de las animales que todo el animal se utiliza, sus huesos, sus tripas, sus vísceras, todo se aprovecha. Es en donde más se utiliza el usar la caca de estos dos tipos de animales para que se produzca energía eléctrica. Entonces, ¿cuál es la idea? En donde se estén, por ejemplo, aquí según un establo donde hay vacas, o pudiera ser un cochinero donde hay cerditos, abajo de donde están ellos, en el piso, hay una fosa en donde se va recopilando la caca que van dejando caer los animales, y con esa caca hay red de canales que se van hacia un biodigestor. En el biodigestor, como se ve aquí, finalmente es donde se está produciendo gases. Se ponen microorganismos que ayuden a la aceleración de la descomposición de la caca en gas, y que la popó genere gas, pues todos lo conocemos, también es así que todos producimos gases en nuestro cuerpo, producto de esa descomposición de la caca en gas. Entonces, este gas, que en su mayoría es gas natural, CH4, es el que se tiene que mandar
hacia la parte de un almacenamiento, o sea, una bolsa donde el gas se esté ahí almacenando. Claro, en medio hay una parte donde se tiene que limpiar el gas. A veces sale con cierta acidez por el tipo de desechos que salen acompañados en la popó. Entonces, esa acidez que tiene el gas a la hora de que la metamos hacia un motor de generación de energía eléctrica donde el gas se queme y se produzca la electricidad, podemos dañar al motor. Es como algo que se comenta mucho de los famosos biocombustibles, que a través de la caña y muchos otros vegetales se pueda producir biodiesel, biogasolina. El detalle de eso es que salen tan ácidos que a la hora de estar circulando dentro de las mangueras donde se va a hacer la combustión, las mangueras rápidamente se corroen y hay que estarlas cambiando. Entonces, la acidez en los combustibles es algo que se tiene que estar eliminando y es algo que los gases, pues sí, hay una etapa de eliminar esa parte de la acidez. Pero ya que está un gas suficientemente limpio para poderlo quemar, lo pasamos a una máquina de combustión interna, que puede ser un motor diésel, motor de gasolina. No es propiamente que vayas a quemar gasolina o diésel en esos motores. Puedes quemar cualquier combustible. El problema es la eficiencia del ciclo. Entonces, podemos usar el gas como combustible para usar uno de esos motores de combustión interna, o si tienen suficientemente cantidad de gas, poner algo más económico, más eficiente, como es propiamente la turbina de gas, que eso ya es combustión externa. Dentro de una cámara de combustión se quema separadamente el gas y ya el gas supercaliente se pasa a la turbina a generar energía eléctrica. Muy diferente al motor de combustión interna, que en el pistón se quema el combustible y esa explosión hace mover al pistón y eso genera la energía eléctrica. Y de ahí, pues ya nos vamos a la parte de que con esa electricidad se manda a los cables a suministrar la energía eléctrica. Entonces, en México, en Veracruz, Granjas Carroll tiene una situación de generación de energía eléctrica como es la que estoy aquí describiendo con la parte de crianza de puercos. Esto hace que si ustedes pasan por esa granja no huele a nada. Es de lo más limpio que hay, porque en todo este proceso la caca es herméticamente cerrada que no disipa nada. Para entrar a ustedes a un complejo de esta situación necesitan desinfectarte, es decir, estar más limpios de lo que normalmente se bañan y están en el día a día. Entonces, es importante buscar no solamente el hacer este tipo de proyectos para generar energía eléctrica, sino por propiamente que México era un país productor de carne de puerco y exportábamos. Hoy por hoy, más de la mitad de la carne de puerco que consumimos en México la importamos de Estados Unidos. Podemos volvernos otra vuelta a potencia en la producción de carne de cerdo y con su popó estar produciendo energía eléctrica. La otra forma del proceso biológico para obtener energía eléctrica con basura tiene que ver con los residuos sólidos urbanos. Por eso la clasificación, o sea, la popó propiamente de un cerdo en una granja se puede considerar que también es basura. La tenemos que barrer, de ahí viene la palabra basura. Pero los residuos sólidos urbanos conlleva más a lo que en nuestro día a día nosotros como personas estamos desechando. Claro, nuestra propia popó del ser humano también es un residuo sólido urbano, porque es algo que nosotros estamos como personas en nuestro día a día desechando. Y esta que se tiene aquí es el esquema sintetizado de la planta de producción de energía eléctrica con residuos sólidos urbanos de Monterrey, la más grande que hay en México, que es un ejemplo para que se reproduzca en muchas partes del país. Claro, la única de esta situación que tiene acreditación internacional es la planta de Cuautla, Morelos. Pero, ¿de qué se trata? Ah, bueno,
pues se mandan estos residuos urbanos por el camión de la basura y el camión de la basura va a un basurero, a un relleno sanitario. Y en ese relleno sanitario se van haciendo células donde se va depositando capa tras capa tras capa. Y en esas capas, por sí mismas, la basura se va echando a perder. Los microorganismos que hay ahí están descomponiendo esa basura, generando metano, gas natural. Entonces, dentro de las basureras ponemos tubos en donde vayamos recolectando ese gas que se está generando. Cuando ustedes, este gas que se genera no se reconecta dentro de un basurero, hay explosiones. Y históricamente se generaron muchas explosiones en los basureros hasta entender bien este proceso y entonces poner estos tubos que sí o sí se deben de poner para que el gas que se genere dentro del basurero esté saliendo a la atmósfera. Y eso es alta contaminación a la atmósfera. Y por eso en muchos basureros estos tubos de gas se les prende y si uno pasa en las noches ve cómo se ve la luz azul. En el día casi no se alcanza a ver la luz azul de que se está quemando este gas del basurero. Entonces, en vez de estar tirando ese gas a la atmósfera o quemándolo y ese calor tirarlo a la atmósfera, mejor meto tubería para que el gas obtenido en estos tubos se vaya hacia un lugar donde se esté almacenando ese gas. Como esta es una descomposición más natural, la limpieza de este gas es menor, es casi ya pues, propiamente natural porque su descomposición es natural, no tenemos microorganismos que estén acelerando. Aunque en algunos basureros sí han llegado a meter ciertos microorganismos. Entonces, dependiendo del tipo de gas que se esté generando, meteremos situaciones de limpieza o no del gas. Y entonces lo volvemos a meter en una máquina que queme ese gas para su movimiento ponerlo en un generador eléctrico y que me produzca energía eléctrica. Energía eléctrica que va a ir a la red sistema interconectado nacional. Entonces, el proceso biológico o puede ser que nosotros la caca con microorganismos aceleremos el proceso de descomposición o dejar que en basureros a cielo abierto se esté descomponiendo y me generen ese biogás. Ahora, el segundo punto es el proceso de gasificación de residuos sólidos urbanos. Entonces, la diferencia es que aquí no esperamos a que los residuos urbanos en un basurero a cielo abierto se esté produciendo ese gas, sino los residuos sólidos urbanos, aquí la biomasa, lo metemos a un reactor para generar gas. Entonces tenemos aquí la biomasa a un transportador que lo va metiendo al reactor y este reactor es de plasma, por eso es energía eléctrica de gasificación de arco de plasma, que implica que los reactores para poder generar un proceso de reacción química en, en todo tiempo son dos parámetros los que hay que controlar, presión o temperatura. O aumentas la presión o aumentas la temperatura. En estos reactores generalmente se aumenta la temperatura y generalmente la temperatura la aumentas con una combustión de algún combustible o por arco eléctrico. En este caso, el gas que se está obteniendo de este reactor lo mando a un tanque. Vean igual, aquí hay una antorcha de seguridad. ¿Cuál es la antorcha de seguridad? Si ustedes pasan por las refinerías de Tula, de Salamanca, Salina Cruz, la que ustedes estén cerca, verán que hay una flama encendida llamada antorcha de seguridad, porque a veces la presión de este gas generado en alguno de los procesos de estos reactores es tan alta y tan variable que el sistema de control no responde a tiempo el regular la presión. Entonces se desfoga la sobrepresión hacia una antorcha de seguridad, porque en vez de mandar el gas a la atmósfera, es más peligroso mandar el gas a la atmósfera que mandar los productos de la combustión. Lo quemas y ese calor sí lo estás tirando a la atmósfera. Nota, ya existe la tecnología también para que este gas de sobrepresión que se manda, en vez de mandarlo a la atmósfera, recuperarlo en otro sistema de sobrepresión y volverlo a utilizar
en otros procesos de quemar ese gas. Entonces, ¿qué es lo importante? Que con este gas lo meto a un motor que me va a estar generando energía eléctrica con su movimiento, con un generador eléctrico, y esa electricidad la mando a la red, pero además debo retroalimentar la electricidad hacia mi reactor, porque este reactor va a generar el gas con el arco eléctrico, es decir, va a generar aumento de temperatura con electricidad. Lo que ustedes conocen en la casa, pues una parrilla eléctrica. Entonces, este, lo importante es que vean que en este proceso se obtiene residuos de forma de mineral de arena que pueden ser reutilizados en la industria de la construcción. Por otro lado, vean que el gas sale a alta temperatura, que antes de poderlo tener almacenado en un tanque hay que estarlo enfriando y se necesita agua para estar enfriando ese gas, misma agua que el calor de esa agua sirve como atemperador del propio reactor. Eh, en estos reactores, como aquí se ve, la biomasa pueden ser desechos agrícolas de animales, residuos sólidos urbanos, aceites usados, disolventes, neumáticos de coches. Si ustedes agarran un neumático de un coche y en las épocas de septiembre, de festejos de la independencia, cuando yo era niño, no faltaba una calle que quemaba un neumático de coche, generaba un humo negro nuevo y olía en toda la colonia, genera mucha contaminación. Es porque se está quemando a temperatura ambiente y a presión ambiente. Si metemos estos neumáticos a estos tipos de reactores, lo único que voy a obtener es dióxido de carbono y desechos minerales que sirven para la construcción. El dióxido de carbono hemos platicado mucho de cómo lo podemos reutilizar. Entonces, incluso hoy por hoy, este tipo de reactores los utilizan las cementeras y ustedes pueden vender sus neumáticos para ser reutilizados en cuanto a que se venden hacia las cementeras como combustibles. Este proceso de obtener este tipo de gas por medio de estos neumáticos con este tipo de reactores me hace que yo pueda producir electricidad con ese gas que se produce con estos neumáticos y estar con sus desechos alimentando a la industria de construcción. Implica que el concepto es que generamos mucha basura, no la dejemos que se esté amontonando en los basureros a cielo abierto. Cada vez van a ser menos porque hay menos espacio y son visual y olfativamente incómodos. Cada vez se están buscando hacer más este tipo de instalaciones para estar eh, haciendo que la basura no se acumule, sino nomás tengamos desechos que podamos reutilizar. El otro proceso de gasificación de residuos sólidos para obtener energía eléctrica tiene que ver con una gasificación a baja temperatura. Y el tipo de este proceso de obtener gas de la basura dentro de este tipo de reactores, hay muchas tecnologías. Sería un solo video de explicar todas las tecnologías que hay. Pero en general, aquí como se ve, entra la basura, hay una precombustión. ¿A qué se refiere con la precombustión? Que hay que meter aquí gases calientes. Gases calientes que son gases provenientes de las chimeneas de calderas. Estos procesos, porque aquí lo dicen con gasificación a baja temperatura, implica que el, podemos hacer aquí el proceso arriba de pura pirólisis y ser un reactor de pura pirólisis que me esté obteniendo gas, o ser con una combustión parcial que se le llama, haciendo meter aquí los gases de combustión de otro proceso en donde el oxígeno es menor, es decir, tienen poca cantidad de oxígeno. Este proceso es el más indicado en donde hay poca cantidad de oxígeno y entonces obtenemos gas por medio de la pirólisis, por medio de la precombustión o combustión parcial de esos gases que ya vienen calientes
de otro proceso. Como sea, obtengo gases de síntesis y esos gases los meto a un motor. Aquí lo que se ejemplifica, pues si es una turbina de gas, en donde aquí la combustión es externa, es una cámara de combustión. Meto aire y ese aire se va a calentar con la combustión que hay aquí. Esta combustión es para calentar este aire. Y entonces este aire caliente es el que entra a la turbina de gas a mover esta turbina de gas y me genera energía eléctrica. Energía eléctrica, pues que va hacia un proceso, pero además el proceso de los gases de combustión después de que han pasado por la cámara de combustión y que me generan alta temperatura en el aire y me da energía eléctrica con la turbina, salen de la turbina con alta temperatura. Esa alta temperatura la voy a usar para obtener o para usar ese calor en otro proceso y a eso se le llama cogeneración. Por ejemplo, aquí el otro proceso es voy a meter agua de alimentación y esta agua con estos gases de combustión que todavía salen a 550, voy a obtener vapor de agua, que ese vapor de agua lo mando a un proceso de teñido en una industria textil o a cualquier otra situación. Claro, si este vapor de agua todavía sale sobrecalentado, lo puedo meter a una turbina de vapor y entonces se vuelve ciclo combinado. El proceso de cogeneración, lo platicaba hace 15 días, es obtener dos energías en el mismo proceso. Entonces, bajo la combustión de este gas que se está obteniendo de síntesis, voy a obtener energía eléctrica y energía térmica para obtener vapor que voy a mandar a un proceso. Puede ser al revés, en donde como yo necesito mucho vapor y estos gases de combustión de la turbina de gas no son suficientes, necesito meter otro quemador adicional para tener el vapor suficiente para mi circuito. Pero ¿qué pasa si yo lo hago al revés? Quemo bastante aquí gas, que ese gas es en demasía para producir mi vapor. Entonces estoy obteniendo con quemar este gas bastante calor que me alimenta vapor para mi proceso y vapor que puedo mandar a una turbina de vapor a generar energía eléctrica. Es otra forma de cogeneración. Entonces, así como hay muchos procesos para obtener gas en este tipo de reactores, pues hay muchos procesos que tienen que ver con cómo se combina el quemar ese gas para hacer cogeneración. Primero genero el vapor y ese vapor se va a proceso y a turbina de vapor, o primero lo utilizo en una turbina de gas y esa turbina de gas me genera electricidad y después el calor saliente también lo utilizo para producir este vapor. O simplemente el calor así directo de la turbina de gas lo puedo mandar a un proceso de secado. Es decir, hay tantas posibilidades de hacer cogeneración como procesos diferentes hay en una industria. El punto 3 es el proceso de incinerar los residuos sólidos urbanos, el quemarlos. El gran problema, como lo dije hace rato, de quemar ciertos combustibles tiene que ver por la presión y la temperatura que no son lo suficientes para obtener una combustión completa. El proceso de combustión completa de las clases de química secundaria es cualquier combustible más oxígeno me va a dar dióxido de carbono, vapor de agua y energía. Entonces, si yo tengo una llanta, necesito tener la temperatura y presión adecuadas para que sea una combustión completa y solamente tenga dióxido de carbono, vapor de agua y energía en la salida. Entonces, lo más importante es el tener nosotros una cámara de combustión, una caldera suficientemente especializada que yo pueda, aquí está el punto 10 es la caldera, que esta caldera sea lo suficientemente capaz de tener la presión y temperatura para quemar y tener un proceso de combustión completo de los residuos sólidos urbanos y entonces en el punto 13 que es la chimenea, aquí solamente salga dióxido de carbono y pocas moléculas de vapor de agua. Entonces,
¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, en el punto 1 está la nave de descarga. Aquí llega todos los residuos sólidos urbanos quemables. Ya tuvo que haber un proceso de separación principalmente de vidrio y metales. Aunque aún hay ese proceso de separación de vidrio y metales y ya me llega aquí todo lo demás, lo quemable, hay aquí una grúa que está moviendo residuos hacia una fosa de alimentación, o sea, lo que sí ya es completamente quemable. Es un proceso todavía mecánico de separación final y de estar alimentando a la fosa que siempre esté llena, porque esta fosa va a pasar a una planta de selección. Aquí es el punto 4, la planta de selección. Y en el punto 5, aquí, hacia acá hay un separador magnético. Separador magnético para todavía cualquier pedacito de metal que haya quedado, que se nos haya ido. Y este punto 6 se siente es playas de fermentación. ¿Por qué? Porque muchos de los residuos sólidos urbanos tienen que ver con materia orgánica de nuestra comida. Y desafortunadamente la materia orgánica, el 90% es agua. Entonces tienes que mandar aquí a esta playa que se vaya sacando toda esa agua y utilizar eso situaciones para generar en el punto 7 eliminación de impurezas para abono, generar abono. Pero por el otro lado, lo que sí es quemable, incluso cosas de aquí que ya están completamente secas las podemos volver a meter acá porque ya son quemables y ya se van hacia el punto 8 que es el depósito de lo que sí es quemable. Y entonces lo metemos a la caldera lo quema y como el boiler de nuestra casa, que el gas o lo que era los boilers viejitos que eran de leña, yo de niño tuve todavía un boiler de leña, quemas la leña y el agua se calienta, la calientas tanto que se evapora. Y el vapor de agua lo metes hacia una turbina que es el punto 14, hacia aquí, hacia la turbina. De la turbina se va hacia un generador eléctrico que produce la electricidad del 15, el 16 se va hacia los transformadores y el 17 ya se va hacia la línea de transmisión. Bueno, el punto 18 es un aerocondensador, que eso es bien importante, porque el ciclo de la turbina de vapor es un ciclo cerrado. El agua que estás generando en vapor, la tienes que volver a condensar. Entonces, en el condensador puedes tener un intercambiador de calor que tú puedes utilizar esa calor de ese condensador para otro proceso. En el caso de nosotros lo estamos haciendo y que es muy recomendable para invernaderos. Otra vuelta, pensé que en esta tercera temporada podía mostrar videos, no lo voy a poder mostrar, va a ser hasta la cuarta temporada y ahora sí o sí porque pues ya ahorita están las pruebas de las calderas de funcionamiento, de entrega de vapor, las pruebas de la turbina hacia generar energía eléctrica. Entonces ya cuando esté funcionando bien, lo mostraré. Pero ¿por qué es en invernaderos? Porque los invernaderos requieren mucho dióxido de carbono y calor para que el agua esté calientita y esté circulando esa agua caliente en los invernaderos y mantenerlo a cierta temperatura. Entonces, con este condensador, tú el agua de ese condensador la puedes mandar a su lugar donde almacenan el agua caliente, que finalmente es un termo grandotote de millones de litros, y el dióxido de carbono lo puedes estar mandando a los invernaderos, porque los invernaderos tienen sus propias calderas, pero esas calderas solamente funcionan cuando baja la temperatura. Y el caso de esto no, vas a estar produciendo energía eléctrica casi los 365 días del año, entonces la chimenea va a tener dióxido de carbono casi todo el tiempo, que se le puede estar alimentando a las plantitas. Las plantitas, entre más dióxido de carbono tengan, crecen más gorditas y bonitas. Y los propios invernaderos generan muchos residuos quemables que se vuelven a meter a este mismo proceso y es un círculo virtuoso.
Bueno, el caso de la cantidad de basura en México, en el censo del 2020 de INEGI, cada mexicano genera en promedio 0.944 kilogramos de residuos al día, lo que representa un total de 120.128 toneladas de desechos producidas diariamente en el país. Entonces, si tomamos que el poder calorífico inferior promedio de la basura en México es de 19.46 megajoule kilogramos. Recuerden, esto 120.128 toneladas diarias que se producen en México es nosotros como personas. No está tomando en cuenta toda la popó que sale de los cerdos, todo el desecho orgánico que salen de las cosechas, la popó de las vacas, la leña que se cae en las partes boscosas. Todo eso no es considerado. O sea, solamente es lo que yo usé como ser humano. Una playera, desecho textil, el cartón de mi comida, de desecho de carbón, del papel de mis cuadernos, el desecho de mi comida, mi popó. Como persona yo al día utilizo o desecho 0.944 kilogramos en promedio. Y la suma de todos los mexicanos, 120.128 toneladas. De eso, de esa basura en profeso, el poder cálcico inferior es de 19.46 megajoules sobre kilogramo. Entonces, multiplicamos, pasando las toneladas a kilogramos, una tonelada tiene 1.000 kilogramos, las 128.128.000 kilogramos de basura diaria en México por 19.46 megajoules por kilogramo, se van los kilogramos y me queda 2.337.690.880 megajoules de energía diaria que tiene esa basura. Entonces, la potencia de la basura, ponemos esta cantidad, pero en vez de que sean megajoules, son megawatts segundos, porque el joules es watt segundo. Y pasamos el watt segundo, que una hora tiene 3.600 segundos, se van los segundos y me quedan horas, me va a quedar megawatt hora. Entre las 24 horas que se producen, porque esto es diarias, entonces al día yo voy a tener que la basura tiene una potencia de 27.056.6 megawatts. Ahora esa potencia de esa basura, pasado por la eficiencia, pagamos una eficiencia muy rascuache de mis máquinas de generación de energía eléctrica del 33%, o sea, de un tercio. Entonces, al dividir esta potencia entre 3, tengo que yo eléctricamente voy a poder generar energía eléctrica con la basura diaria de 9.018 megawatts. O sea, 9 gigawatts de energía eléctrica. Imagínense, 9 gigawatts es de lo que la potencia instalada, que se recuerdan por ahí vimos una grafiquita que eran de 50 y tantos megawatts. Estamos hablando de una sexta parte de la energía eléctrica de que se requiere en México, la podemos generar con nuestros propios desechos. Ya no hablar, aparte de la energía que podemos producir con la popó de los cerdos, de las vacas, etc., etc. Es importantísimo estar recuperando la energía que tiene todavía esa basura. La cuarta empresa a nivel mundial que genera energía eléctrica más rica es una empresa que está generando energía eléctrica con basura. En los Países Bajos, Holanda, compra basura a sus países vecinos para estar generando energía eléctrica con esa basura. Dicen, pero es que voy a contaminar. No, ya vimos que las tecnologías son lo suficientemente desarrolladas para no contaminar. Y por el contrario, todavía de los productos que se quedan de la generación de energía eléctrica, de producir ese gas para producir energía eléctrica, voy a obtener abonos, voy a tener desechos que se pueden utilizar en la industria de la construcción. Finalmente, para hacer este tipo de procesos hay que tener bien valorado el contenido energético. Yo di un promedio, un número que vi en una revista que la tiene la misma INEGI, pero ese no es el que se necesita para diseñar una planta de generación de energía eléctrica con basura. No es la misma la basura que se genera en Hidalgo que la basura que se genera en la Ciudad de México, que la basura que se genera en Baja California. Entonces, aquí vemos la caracterización de residuos urbanos residencial, el porcentaje
¿Qué hay de materia orgánica? La mayor parte es materia orgánica, el papel, el plástico, el vidrio, metal, textil, cuero, inertes y otros. Diferente a la basura que se da en la parte comercial, diferente que se da en la parte rural. Entonces, si yo voy a hacer en un centro comercial grandísimo como Santa Fe, toda su basura, que es una basura comercial, voy a tener porcentajes diferentes. Y de acuerdo a estos porcentajes, va a ser que el plástico, por ejemplo, en la residencial es 6.95 contra el comercial que es 7.45. Y el poder calorífico del plástico es 0.746 megajoules sobre kilogramo. Diferente a la madera. La madera en el residencial es 0.81, mientras que el comercial es muy poquito, 0.23. Pero el residuo de la madera, el poder calorífico es mayor, es de 1.411 megajoules sobre kilogramos. Entonces, se tiene que hacer una caracterización de la basura mínimo por un año. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la basura que me llega en enero, donde ya que todo lo que salió de las fiestas navideñas, a lo que es este verano, junio, julio, en donde hay cierto tipo de fiestas en cada municipio. Entonces, esa caracterización me va a dar el poder calorífico promedio de la basura de esa región de cada mes, y con eso puedo hacer una proyección de cuánta energía puedo producir por mes y estarla entregando al sistema interconectado o en cogeneración a alguna planta en específico. Nos vemos dentro de 15 días. Ahorita estoy grabando cada 15 días y donde ya presentaremos el video de los participantes de la competencia de Dragster de esta temporada. Muchas gracias. Se despide de ustedes su servidor Leandro Brito Barrera. Suscríbanse al canal de YouTube IEAE. Adiós.